Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este webinar de miércoles en comunidad hablando de planes de mejoramiento. Básicamente lo que queremos es transmitir un poco la experiencia con respecto a la construcción de los planes de mejora a partir de los procesos de autoevaluación, sea para renovaciones de registro calificado o sea para procesos de acreditación de alta calidad de los programas. Cualquiera de ustedes que en un momento dado quiera compartir su experiencia o tenga alguna inquietud, tenga un comentario, etcétera, bien, puede prender el micrófono y nos comenta según lo vayamos presentando. Bien, en general la experiencia que tengo cuando se hacen planes de mejora, pues es la parte final de todo el proceso de autoevaluación. Y es cuando esos grupos de autoevaluación de cada programa llegan a ese momento, es como, uff, ya terminamos y estas son las debilidades que encontramos o oportunidades de mejora, estas son las fortalezas, entonces se van y hacen normalmente en un Excel, se van colocando cuáles por factor o por característica, cuáles eran las fortalezas que se encontraron y frente a, las oportunidades de mejora que se encontraron y frente a eso se organizan o proyectos o se organizan actividades con fechas de inicio, fecha de terminación, responsables, recursos, metas, indicadores a veces. Es lo que normalmente se hace, entonces creo que en eso no voy a ahondar mucho porque todos manejamos en general esas matrices y es lo que se hace, pero yo tengo la sensación con la nueva reglamentación, con el decreto 1330 del 2019, que ya es hora como de, o vamos, digamos, en la evolución de todos estos procesos de aseguramiento de la calidad, de ir mostrando cuál es la dinámica de la calidad al interior de las instituciones y al interior de los programas. Ya no es solo presentar un momento, sino ¿y qué pasó autoevaluación tras autoevaluación, renovación de registro tras renovación de registro o acreditación tras acreditación? ¿Qué ha venido pasando efectivamente? ¿Qué se ha venido haciendo? Qué ha mejorado y cómo se ha mejorado o que en definitiva no se mejoró y por qué no se mejoró. Entonces la idea es que esos planes de mejora permitan mostrar esa evolución en el tiempo y que no sea simplemente lo que decía alguna vez una amiga que era como un saludo a la bandera, o sea, se coloca el plan de mejora, se deja dentro con el documento maestro y se acabó. No, ya hoy en día la idea es hacerlos realidad, llevarlos a cabo y poder medir a través de indicadores con metas específicas realmente cuál ha sido el resultado de la implementación de un proceso en el cual se encontraron ciertas debilidades y para generar pues procesos realmente de mejora continua, que es lo que se pretende en estos procesos de aseguramiento de la calidad. Entonces, como lo que voy a hacer es como algunas reflexiones de esos momentos para la construcción y para seguimiento y control posterior. Como les digo, cualquier persona que quiera complementar esto que les estoy diciendo o que lo haga de alguna forma específica que nos pueda compartir una buena práctica, lo invitaríamos incluso para una siguiente sesión que puede ser de buenas prácticas de planes de mejora, cómo se han venido implementando y cómo efectivamente hacerlos realidad. Pues todo eso ayudaría para que todos entendamos cómo es esto. Bien, entonces, vamos a ver. Ana María, ¿están viendo ahí un Excel? Sí, se está viendo un Excel. Ana María. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Puede decirme alguien si ven todos un Excel en la pantalla, por favor? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar es cómo construimos esto. Cuando en un principio uno hace estos procesos, vamos a dar el ejemplo con una acreditación, una renovación de acreditación. Cuando uno inicia el proceso de autoevaluación para acreditarse, pues lo primero que hace es mirar cuáles son los lineamientos que va a seguir, ¿cierto? Entonces tenemos los lineamientos de pregrado, de especialidades médico-quirúrgicas, de maestrías, de doctorados y los institucionales. Entonces, de acuerdo al proceso que vaya a iniciar, pues lo primero que mira es
¿Cuáles son esos lineamientos? Esos lineamientos pues tendrán en cuenta factores, características y aspectos o indicadores, y sobre eso es con lo que uno da evidencia. Normalmente estos procesos de autoevaluación empiezan con unos talleres de ponderación. En los talleres de ponderación, entonces uno determina cuál es el peso que le va a dar ese grupo que se constituye para hacer la autoevaluación del programa, qué peso le va a dar a cada uno de los factores en su programa, y después qué peso le da a cada una de las características. Incluso hay veces que uno encuentra que se le da incluso un peso a los diferentes aspectos. Pero digamos que nos quedamos en la ponderación de cada uno de los factores y de cada una de las características. Y ha habido una cosa que me ha llamado siempre la atención cuando se hacen estos talleres de ponderación, es que primero siempre los 4 altos que más, o los 4 factores que más se califican más altos son misión y visión, estudiantes, profesores y procesos académicos. En general es eso, excepto que sea una maestría o un doctorado, pues la investigación también va a ser bien importante y se va a calificar alto, pero normalmente son estos 4 factores que la gente los califica más alto. Entonces, siempre me pregunto como, ¿por qué no? Hay gente que considera, por ejemplo, que el primero es que misión y visión es el más importante porque al ser parte del proyecto educativo institucional y la misión misma define qué es el programa, qué es la universidad, eh, hacia dónde va con su misión. Cuando se define esto, pues es definir una carta de navegación y se establecen los propósitos en lo formativo, en lo investigativo y en la extensión o previsión social. Entonces hay gente que, digamos, de alguna forma la tiene clara y dice, pues hombre, ese debería ser el más importante porque es el que guía hacia dónde irá el programa en general. Hay gente que sí lo entiende y hay gente que lo visiona así, pero hay gente que dice, no, de pronto lo más importante son estudiantes y todos los procesos relacionados con estudiantes porque finalmente son programas que van a generar o profesionales o especialistas o magísteres o doctores. Entonces el estudiante será el centro del proceso. Hay gente que dice, no, pero es que sin profesores pues no va a haber un programa, o sin el proceso académico, que en la gente siempre dice el plan de estudios, los perfiles, las competencias, etcétera, pues no se lleva a cabo el programa. Entonces, esos son los 4 factores que en general la gente siempre dice, bueno, son los más claves. Puede ser en diferente, digamos, orden de peso que se le da o pueden tener todos pesos muy similares, es lo que uno encuentra normalmente. Lo que les digo, cuando el programa pues tiene unas características de investigación, a esa investigación se le puede dar incluso un peso más alto que estos 4, pero cuando no, de acuerdo a lo que la gente visione como de importancia en general para el proceso de construcción de perfil, pues le va a dar un peso más alto o no, por ejemplo, a investigación o, por ejemplo, a visibilidad, internacionalización o a relación con el sector externo. Relación con el sector externo en general no le dan mucho peso en general los programas. Y ya pues digamos todo el mundo dice pues lo financiero es importante, pero bueno, ahí está, ahí va a estar, o sea, no le da mucho peso porque está. Egresados, hay gente que dice, claro, lo más importante del programa al final es el impacto que el egresado va a producir en el entorno, entonces de pronto le dan una calificación alta y de pronto no. Toda la parte de gestión administrativa y académica, en el caso de los pregrados, pues dice, sí, eso es también importante, pero pues eso lo da la misma estructura de la universidad, entonces no será tan importante. Los medios educativos, pues ahí están, entonces tampoco serán tan importantes, o la infraestructura. En general, la gente esos otros factores les da mucho menos peso. Entonces, ¿qué he visto? Es que cuando uno hace el ejercicio completo de autoevaluación y uno sabe qué peso y qué importancia de alguna forma le están dando a cada factor y dentro de cada factor las características, mi hipótesis siempre es que al final los resultados van a mostrar unos desarrollos muy fuertes en donde lo calificaron más alto y unos desarrollos menos fuertes en donde lo calificaron más bajo. No quiere decir que haya un sesgo que de alguna forma haga que la gente sepa, no, yo no estoy bien en investigación, entonces me voy a poner allí poco, no, sino que la gente considera que para el programa de pronto la investigación no es esencial, entonces pues no le ven la necesidad. No estoy hablando incluso por nivel educativo, estoy hablando incluso de programas a nivel universitario donde la gente dice que la investigación pues no es tan importante, entonces no le da ese peso. Entonces,
existe casi que una correlación, yo diría, una congruencia entre el peso que le da la gente a esto y lo que uno al final encuentra. Entonces, la lógica, ya hablando hacia los planes de mejora, es que muy probablemente respecto a esto que califican más alto o ponderan más alto, al final tiene que verse que hay mayor cantidad de fortalezas, ¿no? Y no se encontrarán muchas debilidades o oportunidades de mejora. En principio, debe ser así y yo he visto en general cuando veo el proceso de principio a fin que sí existe como una correlación. Mientras en que en lo que la gente no considera muy importante, por ejemplo, qué sé yo, egresados, en un momento dado cuando siempre ya están diciendo, bueno, ¿cuál es el impacto de los egresados en el medio? Hay una serie de acciones y estructuras de bienestar, pero el contacto con los egresados no logra ser muy efectivo y es más, saber a través de bases de datos en dónde están, qué están haciendo, si han impactado con base en la visibilidad o en el reconocimiento de ellos, no hay mucha información de eso, no se logra. Y entonces el resultado al final va a ser que allí hay una debilidad, o lo que les digo en investigación o de pronto en internacionalización puede encontrarse una debilidad porque desde la misma percepción de los que están en el programa, eso no es tan importante. O puede ser de pronto, no sé si una visión de universidad en un momento dado, y eso es lo que uno va a encontrar como debilidades en todos los procesos de autoevaluación, sea a través de cualquier tipo de evidencia, en documentos porque no hayan de pronto políticas específicas, lineamientos o directrices, o porque no se hayan montado procesos y procedimientos específicos, o dentro de las estadísticas, por ejemplo, en investigación, porque no haya muchas publicaciones o productos de investigación no son muy importantes, o porque no haya mucha movilidad entrante y saliente de estudiantes y docentes. Ese tipo de cosas se encuentran y se van observando. Entonces, hemos hecho un ejercicio que va más o menos así, y lo que quiero mostrarles en general es que debe existir como una congruencia para armar el plan de mejora. No es solamente, a veces llegan y se sacan como el listado de debilidades y después como a qué factor van a pegar. Entonces si debe pegar como a este factor, pero no se hace como una conexión entre todo lo que venía del plan del proceso de autoevaluación y exactamente el por qué esa fortaleza o esa debilidad está o no está ahí. Pero lo que les digo yo es que todo el proceso empieza es con la visión que uno tenga de lo importante que es para el programa de uno. Y esos desarrollos se van dando en el programa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una matriz que hemos hecho. Entonces tenemos aquí que este primer factor es la misión, pues aquí están para un programa de pregrado los 10 factores, entonces mi turno escoge uno. Vamos a poner un ejemplo que ese grupo haya ponderado con un 10% ese factor. Luego vamos a mirar las diferentes características que tienen todos los factores, ¿cierto? Entonces vamos a ir escogiendo tal característica. Entonces ahí está esa característica primera que es misión y proyecto educativo institucional. Digamos que lo hayan ponderado con un 3%, el proyecto educativo del programa con un 4%, y la relevancia académica y la pertinencia social del programa con un 3%. Entonces aquí ya sabemos que a esto le están dando más fuerza, ¿cierto? Más valor. Entonces, se evaluaron los tres tipos de evidencias documentales, estadísticas, como les contaba, incluso de encuestas. Y resulta que me salió que con base en la evidencia que yo tengo, para esa primera característica de misión y proyecto educativo institucional, se cumple satisfactoriamente y digamos que lo calificaron con 3.8, ¿ok? Luego el segundo, que pesa un 4%, digamos que lo calificaron en alto grado por la evidencia que se tiene y se puede mostrar con una calificación de 4.2. Y digamos que el tercero vamos a decir que cumple satisfactoriamente, porque eso fue el resultado, con una calificación de 3.9. Aquí lo que estamos haciendo es uniendo todas esas matrices previas que tenemos cuando empezamos a planear todo el proceso de autoevaluación en una sola matriz para poder sacar un plan de autoevaluación, un plan de mejoramiento lo más congruente posible. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Si esa primera característica del primer factor la ponderé con 3 y mi calificación es 3.8, el impacto que tiene al multiplicar estas dos me da 0.114. Esta segunda, el peso es del 4%, con un valor de 4.2 impacta 0.168. Y la última que tiene 3% con una calificación de 3.9 impacta 0.117. Entonces, ¿cuál vemos que es la que más impacta? ¿Cuál cogería uno? Cuando nuevamente se hace en el proceso de autoevaluación, se establece cuáles son las fortalezas y las debilidades. Yo aquí encontré que cumplía satisfactoriamente porque la evidencia me lo mostró y me puse un 3.8. Pero el hecho de que yo cumpliera satisfactoriamente quiere decir que yo tengo algún tipo de debilidad. Yo puedo ponderar también esos resultados en términos de fortalezas y debilidades de 4 maneras. Una fortaleza positiva, que es una fortaleza plenamente consolidada. Una fortaleza con un negativo, que quiere decir que aún no se ha consolidado del todo esa fortaleza. Una D como debilidad negativa, que quiere decir que es una debilidad, pero ya se está implementando algo. Y una D positiva en un momento dado, que esa debilidad es crítica y es lo que hay que trabajarle primero. Entonces, si yo tengo en este caso para las 3 características de ese primer factor, que aquí, fíjese que esto es congruente. Si no cumple satisfactoriamente, probablemente tiene una debilidad, pero ya está haciendo algo. Si aquí cumple en alto grado, probablemente tenga una fortaleza que aún no está consolidada, porque si no sería una fortaleza ya con F positivo, ¿cierto? Lo mismo, si aquí cumple satisfactoriamente, probablemente tenga una habilidad, pero que ya se están haciendo algunas acciones. La que más impacta aquí, al calificar o al multiplicar la ponderación por este resultado de calificación cuantitativa, parece ser esta, porque esta es 0.16. Si es así, entonces yo diría, debería hacer algún tipo, o la pregunta que me haría es, debería hacer algún tipo de actividad para que esta fortaleza, perdón un momento, ¿sí? Listo, ya mejor, ya mejor. Vamos a mejorar el volumen un segundito. Un momento. ¿Ahora sí me están escuchando bien? ¿Me escuchas a mí? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, el problema era que te estaba diciendo que la señora Sandra Torres está preguntando cómo se mide el impacto. Ok. Sí, entonces vuelvo a cómo mido el impacto. Si yo le di un peso del 3% a esta primera característica, que es misión y proyecto educativo institucional, ¿ok? Y mi calificación fue de 3.8, voy a multiplicar la calificación con lo que me pesa ese factor. Y así tengo el impacto, que aquí sería 0.114. Y lo mismo estoy haciendo con las otras. Voy a hacerlo a nivel de característica, porque a nivel de característica voy a ir sacando los planes de mejora. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si revisé las evidencias estadísticas, las evidencias documentales y las evidencias de encuesta, y al final concluí que con respecto a esta característica cumplía satisfactoriamente y me coloqué un 3.8, probablemente si cumplo satisfactoriamente tengo cosas por qué mejorar. Y probablemente cuando terminé de hacer la evaluación dije yo, ahí tengo determinada debilidad. Pero la debilidad no es tan fuerte porque si me califico en 3.8 y si cumplo satisfactoriamente, es una debilidad que no es fuerte porque algo se debió, algo ya debe estarse haciendo. ¿Ok? Si aquí fuera, por ejemplo, insatisfactoriamente, pues mi calificación estaría insatisfactoria. Bueno, vamos a mirar la escala. Aquí tengo un ejemplo de escala así. Si cumple plenamente, la escala la tengo entre 4, 5 y 5. En cada universidad determinan las escalas de todas maneras. Si cumple en alto grado, estará entre 4 y 4.4. Si cumple satisfactoriamente, estará entre 3.5 y 3.9. Si cumple insatisfactoriamente, entre 3 y 3.4. Y si no cumple, pues de ahí para abajo, por todo lo que sea por debajo de 3. Entonces,
Si aquí me hubiera dado que cumple insatisfactoriamente, probablemente la calificación podría estar en 3.2, en 3.3 y probablemente esto sería un D positivo, o sea, una debilidad que puede ser crítica y que hay que resolverla. Por supuesto, si yo pongo aquí no cumple y la calificación está entre 0 y 2.9, pues con más razón debe ser un D positivo. Entonces, por eso digo yo que hay una congruencia desde cuando yo hago el taller de ponderación a cuando yo hago todo el proceso de autoevaluación, lo califico cuantitativa y cualitativamente y cuando establezco si es una fortaleza o debilidad. Entonces, si yo tengo estos tres, ¿qué cosas me parece impactar más? Pues me parece que porque esta pesa más, me está impactando una fortaleza que aún no se ha consolidado. Entonces yo podría a partir de aquí generar algún tipo de actividad y ahora lo vamos a ver en la segunda parte, yo podría generar algún tipo de actividad para que esa fortaleza la logre consolidar. Luego podría actuar sobre esta, que es 0.117, que también pues es importante, y podría generar algún tipo de actividad y después esto. Al establecer el impacto, me permite también priorizar a qué cosas le puedo dedicar al priorizar lo defino, a qué cosas le dedico primero mis acciones y después a qué dejo otras, porque muchas veces pueden salir 20.000 actividades para el plan de mejora y uno dice, bueno, pero ¿a qué le puedo pegar que pueda ser más crítico y que si lo trabajo se van a ver mejores resultados en términos de calidad? Entonces, cuando hago esta relación de la ponderación con el resultado, la calificación de la característica correspondiente, veo el impacto y entonces ese impacto me puede permitir priorizar a qué le hago primero, a qué no, con respecto a estos tres. Pero uno finalmente puede tener el resultado para las 40 características, 39 características de los lineamientos de pregrado y puedo definir también ahí qué es lo más importante a lo cual le debo dar. Lo que yo les decía al principio, si uno considera ya calificado o ha ponderado, perdón, si ha ponderado de la forma más alta esos 4 primeros factores, probablemente ahí hay alguna cosa que uno debería trabajar primero porque se supone que si lo pondero alto es porque considero también que me parece que es lo más importante. Si es lo más importante, probablemente he hecho desarrollos para evidenciar esa importancia. Y si he hecho desarrollos, no debería tener debilidades, no debería tener. Esas son las hipótesis de las cuales partimos. Entonces, cuando yo determino este impacto, al hacerlo como les dije, también puedo priorizar y decir, bueno, ¿qué es lo que puede impactar más? Entonces, por ahí puedo empezar. Puedo revisar otro que podrían ser, por ejemplo, estudiantes. En estudiantes, entonces, también digamos que se ponderó de esta forma, un 12%, eso es un ejemplo cualquiera. Cojo cada una de las características de estudiantes que vaya a revisar. En el proceso, pues se miró o se evidenció se dio algún tipo de evidencia, ya sea documental, estadística de encuestas, 2 de 3, 3 de 3, y con eso hice la autoevaluación. Acá le coloqué para cada una de las características de ese factor estudiante, con lo que estoy diciendo como programa y en consenso con los grupos de autoevaluación, qué peso se le daba a cada una de las características. En este ejemplo, peso más por X cosa, cualquiera la que hubiera sido, la participación en actividades de formación integral, luego está estudiantes admitidos y capacidad institucional con un 3% y luego con un 2% los mecanismos de selección y el reglamento de estudiantes. Entonces, es posible que, y es lo que normalmente pasa, que esos mecanismos de selección e ingreso estén bien establecidos. Entonces, probablemente el resultado de la autoevaluación es que cumplía plenamente, se le dio 5 y por supuesto será una F mayúscula positiva, o sea que es una fortaleza plenamente consolidada, que es concordante con el cumple plenamente. Lo mismo el reglamento, si cumple plenamente, entonces le di una calificación de 5 y probablemente pude describir que era una fortaleza plenamente consolidada. Cuando multiplico esto por el valor de cada uno que yo le di, o sea, tú has dicho que
bueno, esos mecanismos ya están y están estructurados desde la misma institución, o sea, eso no hay problema, el reglamento también existe, de pronto no hay problema, entonces la gente le puso más bajo, ponderó más bajo estos dos. Al multiplicarlo por la calificación me da un peso de 0,1. Pero sí, voy aquí, digamos que yo puedo tener mecanismos de selección e ingreso establecidos, puedo tener procesos y procedimientos claramente establecidos, pero no logro que los estudiantes, no logro tener un buen índice de selectividad y los estudiantes, puedo tener para el número de cupos que esté determinando por mercadeo o los establecidos en caso de programas de salud, yo puedo decir, bueno, voy a recibir 30, pero resulta que apenas se me están presentando 20 personas o de las 30 escojo siempre las mismas 30, o sea, no selecciono, o de pronto mis índices de absorción no son adecuados, entonces resulta que yo admito una buena cantidad de gente, pero la mayoría de gente luego se me va a estudiar a otros lados. Entonces digamos que no estoy mostrando un resultado, a pesar de que tengo una estructura, unos mecanismos claramente establecidos, unos procesos, unos procedimientos, no logro que la gente se me quede y algo pasa allí. Entonces yo puedo decir que cumplo satisfactoriamente apenas con un 3,7 y será una debilidad que ya pude haber empezado a implementar cosas, pero que aún no logro captar a toda la gente y que la gente se quede conmigo, digamos, medido a través de índice de selectividad de absorción, y por eso me da un impacto de 0,11. Y aquí en participación que le puse que para mí pesaba como programa un 5%, digamos que a pesar de que considere que es muy importante y que de pronto tengo organizada actividades de formación integral, la gente no asiste porque no sabe que existe, porque no le interesa, porque sistemáticamente no se hacen actividades, lo que sea. Entonces, digamos que a través de la evaluación de esa característica, yo dije que cumplía insatisfactoriamente y me califiqué con un 3. Y si vemos, pues si es una calificación o cualitativa de cumplir satisfactoriamente, muy probablemente tengo una debilidad importante y por eso será también de más cuando la califico, una debilidad importante y cuando califico, pues esto me da 0,15. Entonces, en términos de impacto, a la que hay que trabajarle en forma a corto plazo probablemente y a la que más hay que trabajarle porque es la que me está cumpliendo insatisfactoriamente, es a la participación en actividades de formación integral. Entonces, todas las actividades y programas que yo realice tendrán que ver con acciones de mejoramiento para esta participación en actividades de formación integral. Y así con cada una de estas, yo puedo ir ya buscando acá factor a factor. Es muy fácil, es hacer una tabla en Excel con las columnas aquí que les estoy mostrando de factor, ponderación, característica, ponderación, cumplimiento en calidad, la gradación cualitativa, la calificación cuantitativa y la definición de fortaleza o debilidad en 4 rangos. Fortaleza plenamente consolidada, fortaleza sin consolidar, debilidad que ya se ha hecho algo o una debilidad que sea crítica y que hay que intervenirla rápidamente. Entonces, si yo creo que todos ustedes, y si no, pues alguien me puede contar ahora, en general utilizan estas escalas porque los mismos lineamientos y modelos lo traen. Y con base en esto es lo que les digo que se hace el plan de mejora. Lo que he visto por experiencia a veces es que hacen como lista de fortalezas y debilidades y después ¿y dónde la pongo? Y a esa fortaleza entonces le voy a hacer una actividad, pero ¿por qué la hago? ¿Para qué la hago? Es lo importante para determinar. Entonces simplemente pueden hacer una tabla de este estilo y se van colocando listas para facilitar el factor que uno escoge. Por ejemplo, puedo escoger aquí procesos académicos, se pone el peso que se le dio. A procesos académicos, que es el factor 4, le voy a buscar cuáles son las características de ese factor 4. Entonces está aquí
la integralidad del currículo, la flexibilidad, entonces digamos que fuera flexibilidad, le coloco el peso que está aquí, luego el resultado de la autoevaluación con base en evidencias, si cumple plenamente, en alto grado, satisfactoria, insatisfactoriamente o no cumple, la calificación que le di, si considero que es una fortaleza o una debilidad y veríamos el impacto que da aquí. Me parece desde mi experiencia que esto es lo que muestra la congruencia de todo el proceso previo de autoevaluación y no es simplemente el llenado de una encuesta de una matriz de estas o una rúbrica de estas de llenado por llenado, sino porque realmente está respondiendo a un resultado específico que me da el proceso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, está la opción de levantar la mano o también escribirnos a través del chat. Vamos a seguir. Pareciera que por ahora no hay dudas. Perfecto. Esta es una forma de hacer. Todas las instituciones de educación superior de orden técnico, profesional, tecnológico, universitario, de pregrado, posgrado, pues tienen una forma dentro de los sistemas internos de aseguramiento de calidad que han ido construyendo, sean formales o informales, tienen una forma de llegar a desarrollar los planes de mejora. Pero creo que lo que viene es mostrar ya cuál es la evolución de esto, cómo se autorregula efectivamente, cómo llega a hacer todo esto. Entonces, pues esta es una forma de hacerlo que me parece como más consciente del proceso que uno va a llevar a cabo durante, pues, corto, mediano o largo plazo. Que es importante también en estos procesos es saber cuál es la causa. Si yo tengo aquí, por ejemplo, que la participación en actividades de formación integral, por la evidencia que dije que cumplía satisfactoriamente, debería escribir cuál es la causa. Ese director de programa o de carrera o el decano saben perfectamente qué es lo que está pasando al interior de sus programas. Lo saben los estudiantes, lo saben los profesores que participan en los procesos de autoevaluación y a través de métodos como lluvia de ideas, como matrices de Pareto, como espinas de pescado, o incluso simplemente con lluvias de ideas se puede tratar de entender cuál es la causa que está haciendo que en términos de calidad esa característica cumpla insatisfactoriamente. Y los mismos factores se lo están mostrando. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces no es que el problema es de falta de información y los procesos de autoevaluación lo están mostrando. Y muchas causas puede ser que yo no tengo sistemas de información, ¿sí? Puede ser que yo crea que sí estoy haciendo bien esas actividades de formación integral, pero no tengo cómo evidenciarlo, no hay sistemas de información. Yo puedo decir que mi internacionalización está bien, pero yo no tengo unos sistemas de información adecuados de cuál es la movilidad entrante y saliente en los últimos 5 años, o cuáles son los tipos de producción científica que hay al interior del programa en los últimos 5 años, o quiénes son los egresados, o qué se está haciendo con los egresados, o dónde están los egresados. Y muchas veces las causas, más que lo que da la evidencia, es que no tengo sistemas de información que me den cuenta de eso. Y pues todo se puede arreglar finalmente viendo cómo se establecen sistemas de información y bases de datos para obtener la evidencia que se requiere para dar cuenta de esto. Pero si uno tiene la evidencia suficiente y necesaria, suficiente es para dar cuenta de lo que me piden y la necesaria es que es suficiente es la cantidad propia y la necesaria es para dar cuenta de lo que me dicen, pues no voy a tener problema en términos del resultado final. Pero si ni es suficiente, ni es necesaria, ni tengo de dónde sacar la información, ahí es donde se complica la cosa. Entonces siempre hay que tratar de entender y de escribir en palabras, así sea a través de lluvia de ideas, cuáles pueden ser las causas, porque las causas necesariamente van a guiar lo que viene. Si yo sé qué es lo que hace que yo tenga un resultado determinado, voy a decir, bueno, entonces, si ese es el problema, el objetivo puede ser hacer tal o tal cosa que me llevaría a que yo mejore esto. Si el problema, yo puedo decir, pero es que yo tengo muy buenos egresados, están en muy buenos puestos, pero no tengo sistemas de información, pues yo tengo un objetivo allí que es crear un sistema de información para seguimiento de egresados, y ese sería
mi objetivo. Y ese objetivo a la vez, sí o sí, debería pegar con el objetivo, los objetivos estratégicos del plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los planes de desarrollo se planea y se presupuesta, se deja plata para poder desarrollar todas las actividades establecidas en ese plan de desarrollo. Si el objetivo que yo tengo pega a un objetivo estratégico del plan de desarrollo, es más fácil obtener recursos para poder llevarlo a cabo. Porque si yo no establezco con qué plata voy a hacer o desarrollar una actividad específica para el logro de ese objetivo, pues no voy a llegar a nada. Lo escribo bonito, quedó en el papel, pero ¿y cómo lo logro? Entonces, lo clave es que ese objetivo del plan de mejoramiento, ver si pega o no con un objetivo estratégico del plan de desarrollo. Si aparte de eso yo lo prioricé a través del impacto y está metido también como objetivo estratégico para el plan de desarrollo, pues va a ser mucho más fácil conseguir los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, determino la causa, establezco el objetivo que quiero lograr, veo si también existe un objetivo complementario en el plan de desarrollo de la universidad o de la facultad, si existe. De ahí ya determino la actividad o actividades que voy a desarrollar para esa actividad, entonces establezco cuál puede ser ese indicador. Entonces mi actividad puede ser generar planes de formación de docentes y mi indicador es número de actividades en el plan de formación docente. Y la meta puede ser desarrollar en el año 2 cursos de formación pedagógica para los docentes y un curso de formación disciplinaria de actualización para los docentes, por ejemplo, ahí estaría la meta. Los recursos, lo que les digo que aquí hay que establecerlos, es más fácil mirar si es factible que vengan desde ese, acompañados desde ese objetivo estratégico del plan de desarrollo, entonces es más fácil cuadrar recursos porque si no hay que conseguir recursos nuevos. Si hay que conseguir recursos nuevos, entonces habría que verse con los presupuestos que se hagan año a año, si a través de ahí se podrían obtener recursos adicionales o no. Y de todas maneras también permite que ese presupuesto se afine más con base en esas necesidades que se tienen. Por supuesto, ¿quién va a ser el responsable? Porque alguien tiene que hacer seguimiento. Esos responsables pueden ser en los programas o a nivel de universidad las personas encargadas de diferentes temas, internacionalización, investigación, egresados, etcétera, o pueden ser personas responsables dentro de la misma facultad o unidad académica, quienes son los que van a responder, pero en últimas me parece que es también muy importante que quien debería responder debería ser el decano y los directores de carrera, porque ellos deben tener en sus agendas académicas, en sus agendas una serie de gestión, perdón, agendas de gestión, una serie de objetivos que ellos tienen que desarrollar. Si están como objetivos y van a servir para su evaluación de desempeño y los tenemos metidos, estos mismos objetivos hacen parte de los objetivos del decano, o el director de carrera, o de un jefe de área, o un jefe de departamento, pues también se hace más responsable de que esto se lleve a cabo. Por supuesto, la fecha para iniciar y la fecha para terminar, estableciendo si son acciones de corto, mediano o largo plazo. Y a medida que va pasando el tiempo, se va mirando el estado de la acción, si esa actividad específica que se va determinando acá ya se inició, si está en desarrollo o ya se completó y qué porcentaje de cumplimiento más o menos lleva de acuerdo al estado en que se encuentre, porque si está en proceso uno puede decir, bueno, ya voy en un 30, en un 40%, si se completó en el 100%, o si el estado es que no se ha iniciado, pues estará en cero. Esta estado de acción también puede ser como un semáforo, completa, si se completó está en verde, si está en proceso está en amarilla y si no se ha iniciado estará en rojo. Y así básicamente se le hace el seguimiento a este proceso de plan de mejoramiento. Y pues bueno, esta es como la propuesta que nosotros tenemos cuando hacemos, digamos, la consultoría de cómo organizar un plan de mejoramiento, pero un plan de mejoramiento que sea muy consistente con los resultados, que no sea simplemente como la lista de chequeo de debilidades y de fortalezas y de que pongo ciertas actividades, no le dejo recursos, no pongo responsable, no les pongo fecha, o sí le pongo, pero no hago seguimiento al proceso. Cuando les digo que los objetivos para esto quedan
y las metas quedan metidas en los objetivos de desempeño del decano o director de programa de carrera, de departamento, etcétera, pues es más fácil también que se dinamice más porque es algo que ellos tienen que dar cuenta al final del año. Y todos estos procesos pues van a servir también para la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es qué he hecho en el año, pero si la rendición de cuentas lo hago también sobre los planes de mejoramiento, se propuso esto, hicimos esto y llegamos aquí. Entonces, los informes de gestión que hoy en día se presentan y que con el nuevo proceso se llamarán rendición de cuentas, es más fácil hacerla cuando se lleva todo este proceso, porque voy a decir, sí, se propuso esto sí estaba en la agenda, digamos, de objetivos estratégicos del plan de desarrollo, sí había recursos y lo empezamos a hacer, o definitivamente no porque no lo priorizamos, o de esto priorizamos algunas cosas, pero no otras. Uno puede tener muchas actividades y saber qué va a priorizar y qué no. Puede haber cosas que uno no priorice y no las haga, pero por lo menos sí debe mostrar en qué está priorizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Invitamos a las personas que están dentro de nuestro webinar, sea por Zoom o por YouTube Live. Si tienen alguna pregunta, por favor que la escriban y se la comunico a la doctora Mónica. No O sé si sea, el señor Juan si alguien, Timarán tiene una pregunta. bueno, hay otra cosa adicional. Aquí donde dice hoja 1, uno puede poner, vamos a cambiar de nombre y tendríamos el proceso para 2019, que es ese año. En un mismo archivo podría uno tener lo mismo, repite las mismas filas y las mismas columnas y simplemente digamos que yo voy al 2021 y voy mirando cómo ha ido evolucionando eh, para cada uno de los factores y para cada una de las características o para cada una de las condiciones de calidad en registro calificado, cómo ha ido evolucionando el proceso, qué tenía yo de debilidad, qué hice y si mejoró o no. Es posible que yo haya hecho alguna actividad y vuelvo y encuentro la misma debilidad. Entonces, la actividad no fue la adecuada, la actividad no impactó, qué fue lo que pasó y vuelvo a generar otro tipo de actividad. Entonces, en una herramienta tan útil para todos y que todos la tienen a la mano como es el Excel, se puede hacer todo un proceso de seguimiento pegado a procesos de autoevaluación de los planes de mejora que se implementan y de la autorregulación o no que está llegando a ser el programa en un momento dado y si realmente se están generando o no procesos de mejora continua. En algún lado vi alguna vez que lo decían por calificación. Entonces decían, no, si la vez pasada la calificaron en 3.8 y esta vez en 4.1 es que mejoré. Y yo decía, no, pero no puede ser solo por la calificación. Para mí siempre tendría que ser el resultado del proceso de autoevaluación y muy consistente con todo lo que yo escribí en ese documento maestro o informe final. Y si lo hago así, digamos, muy concienzudamente, cuando llego al segundo momento, que vuelvo y miro misión y proyecto institucional y miro la primera característica, veo si varió o no varió, pero voy mirando qué fue lo que hice para que variara o no variara. Si yo hago cosas necesariamente sí o sí tendrían que variar, por lo menos en la percepción. Si en últimas el estudiante, por ejemplo, es objeto de estas acciones de calidad, debería mejorar la percepción del estudiante con respecto a acciones que yo hago porque estoy haciéndolas precisamente para mejorar. Si yo aquí en este 2019 tenía que cumplir insatisfactoriamente, hago una serie de actividades, sobre todo porque era una debilidad que yo consideraba crítica, cuando yo llegara aquí, si esto fuera el mismo espacio en 2021, debería haber un cambio en la cualificación o la calificación cualitativa, en la cuantitativa y finalmente si ya pasé de que fuera una debilidad crítica a una debilidad menos crítica o a una fortaleza si no sea no plenamente consolidada. Y así podría mirar cuál es si lo hago, digamos, asociado a los procesos de autoevaluación cada 2 años voy mirando realmente cuál es el resultado. Si alguna de estas cosas que yo hice ya la veo que se convirtió en fortaleza, que ya está consolidada, voy entrándole a un segundo momento o a prioridades que ya no eran tan altas
y voy haciendo o trabajando cada una de las debilidades que puedo haber encontrado o fortalezas que aún no están plenamente consolidadas que puedo ir trabajando poco a poco. Básicamente esto era como lo que les quería compartir. Resultó un poco de la experiencia y de ver cómo se construían los planes de mejora, que insisto que no lo veía simplemente como hacer una matriz, la meto en el documento y salgo de la cosa, sino que efectivamente me va a permitir ir mirando en cada periodo de autoevaluación cómo evoluciono, si las causas de lo que me produce la debilidad han venido cambiando o no, si el objetivo que yo pensé para ese momento era el adecuado o no, y si las actividades que me responden a ese objetivo realmente sí impactaron o no impactaron, pues es a través de este cuadro que se permite fácilmente poder hacerle un seguimiento. Bueno, quedo atenta a algún comentario o inquietud que tengan. Les queremos agradecer a todos por haber hecho parte de este webinar. Como les contaba al principio, la próxima semana empezamos nuestra programación del mes de noviembre, perdón. Vamos a empezar con buenas prácticas el próximo miércoles y en 2 semanas vamos a tener acreditación de especialidades médico-quirúrgicas. Les queremos agradecer por habernos regalado de su tiempo el día de hoy y nos veremos la próxima semana, a menos de que alguien tenga alguna pregunta adicional. Bueno, a todos muchísimas gracias y nos vemos en otro miércoles en comunidad. Muy amables.